a las mujeres mexicanas que han criado hijos e hijas solas. Miles de mujeres mexicanas y en el mundo crían solas a sus hijos e hijas. Que la mujer no conoce los derechos. Ya no, mujeres, es muy importante que todas conozcan el derecho que ahora tienen sus hijos e hijas a recibir alimentos o la pensión alimentaria de parte de su padre. ¿Qué tal? Excelente mañana, tarde, noche. Bienvenidos al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto, pues contenta de otra vez estar aquí para platicar. Excelente, senadora. Fíjese que no sé si usted ha escuchado hablar de las red flags, banderas rojas, focos rojos en una relación. Sí, porque están de moda que podamos, ahora sí que foco rojo, alerta roja. Aléjate, sálvate, aléjate. Amiga, date cuenta. Relaciones tóxicas a la vista. Y fíjese que es un tema muy interesante porque ahorita hay un generador de contenido que se llama Temach, luego se lo enseño, que fue muy polémico hace unos días precisamente porque él habló sobre cómo devolverle al hombre su presencia viril, ¿no? Y bueno, hubo ahí un debate muy fuerte. Últimamente muchos influencers han salido a hablar sobre relaciones tóxicas, cómo evitar una relación tóxica, cómo identificar a esa pareja que es posesiva, a esa pareja que es violenta, esa pareja que es lasciva. Y yo creo que es algo muy interesante porque ahorita las mujeres pues han tomado más poder de defenderse, de luchar frente a mucha injusticia y abuso, pero también creo que en la política pasa lo mismo. Sí. El pueblo de México sabe de eso. Yo me imagino al pueblo de México como un ser unitario, no sé, que en este momento está como que reflexionando cosas y ha ido poco a poco saliendo de esa relación tóxica en la que lo celaban, en la que lo dominaban, en la que le pegaban y poco a poco ha ido ganando terreno. Sí. Senadora, hablando de toxicidades, ¿cómo podemos identificar las banderas rojas, los focos rojos de un político? Pues muy interesante tu planteamiento, Beto, porque efectivamente yo también he visto muchos videos y cosas que hablan ahora de las relaciones tóxicas y hay una figura que aparece siempre en esas relaciones tóxicas que es el narcisista. El narcisista es Narciso, un personaje de hace mucho que sentía que él era el ombligo del mundo, pero en realidad es alguien muy pequeñito ante sí mismo y necesita robarle la energía a alguien. Entonces, la relación con un narcisista es sumamente tóxica. Si tú tienes una pareja narcisista, es muy grave porque esa pareja es manipuladora, es una pareja que te va a celar y que se goza de tu sufrimiento. Es decir, su alimento no es tanto que le digas que lo amas, que la amas. Su alimento es verte sufrir y verte empequeñecerte a ti. Y no es broma, esto está muy establecido ya, los psicólogos y los psiquiatras lo saben muy bien. Y así hay políticos. Fíjate que en la política hay muchos narcisos. Demasiados. Muchos, que se sienten superiores, pues ve tú a saber por qué. Porque, pues ahora que yo soy senadora y que me toca estar allá en el Senado viendo a muchos de esos narcisos, te das cuenta, pues todos somos iguales, somos no iguales, pero de carne y hueso, nos duele todo, tenemos que, nuestras necesidades biológicas, normal, todo normalito, pues. Sí. Fisiológicamente entonces, somos iguales. Sí, ¿qué los hace súper especiales? O sentirse. Ellos se sienten porque en realidad son personajes pequeñitos, que ellos no están satisfechos consigo mismos. Ahí están hasta cirugiados, Beto. Sí. Cirugías plásticas y dices, ay, ¿qué onda con su vida? Aprendan a envejecer con dignidad. Ay, sí. Pero no solo eso, sino es lo que hacen. El narcisista, por sistema, es un manipulador. ¿Y qué es la manipulación? Pues es pretender tripularte a ti, hacer juegos mentales, someterte en dinámicas que son sumamente destructivas para ti, porque
como decimos por ahí, te quieren voltear la tortilla, tú eres el culpable. Y entonces, ahora los mexicanos somos los culpables de tener el gobierno que tenemos. Sí. Y ahora los mexicanos somos los culpables de los gobiernos corruptos que hemos tenido. Y ahora, entonces, pura manipulación y pura cosa que no viene al caso. Hay una frase que se interiorizó demasiado en el psique, en la conciencia de los mexicanos, y era la de: tenemos al gobierno que nos merecemos. Exacto. Eso. No, o decir lo que nos llegaron a decir, ¿verdad? Es que la corrupción es así como normal en México. No, discúlpenme, pero no. Entonces es convencerte a ti de cosas de que eres bien, cosas muy malas sobre ti mismo, que te van empequeñeciendo, porque ellos, para poder crecer, necesitan verte a ti pequeñito, a ti que no eres pequeñito, ¿verdad? Entonces, y no me estoy refiriendo, obvio, a la estatura, sino a tu autoestima, a la moral, a alguien que tú eres. A los narcisistas les gusta ir con la gente que brilla, porque al extinguirse tu brillo, ese es su gozo. Y entonces, sí, cuando el pueblo de México brilla, porque es un pueblo maravilloso, lleno de una gran riqueza cultural y de valores y trabajador y todo, nos han querido convencer los políticos de que somos corruptos, de que somos nacos, de que estamos feos, de que somos flojos, ¿sí? Entonces dicen, tú oyes en el imaginario, hay mucha gente que, no, ya ves que los mexicanos somos flojos. No es cierto, eso no es cierto. El pueblo de México, los trabajadores mexicanos son de los que más trabajan en el mundo. Entonces son esas cosas que es para mantenernos pisoteados y que ellos puedan seguir actuando a sus anchas, robando el erario y haciendo sus negocios al amparo del poder y toda clase de tropelías. Entonces lo bueno es, así que ahora sí, focos rojos, banderas rojas, así como si quieres evitar una relación tóxica de pareja, tienes que tener así como que las antenas puestas también para los políticos tóxicos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que se ha puesto mucho de moda el concepto de mujer de alto valor, hombre de alto valor, muchas cosas así. Yo creo que también existe algo que podríamos acuñar como la sociedad de alto valor, ¿no? Claro. Una sociedad que diga, yo no acepto menos que esto. Exacto. A ver, fíjate. Yo me acuerdo cuando yo era muy chavita que mi papá y mi mamá nos hacían sentir a mis hermanas y a mí que teníamos que buscar una pareja que fuera así como, ¿no? Alguien que te merezca, ¿no? Claro. Ajá. Que los papás y mamás siempre piensan que nadie nos merece, también. Claro. Pero eso, el pueblo de México tiene que pensar, un gobernante que nos merezca como pueblo. Somos muy padre el pueblo de México, somos chidos. Entonces merecemos gobiernos chidos, gobiernos que estén a la altura del pueblo que somos, que hemos resistido de todo, hasta malos gobiernos. Entonces, como que ya es tiempo, a ver, banderas rojas, y empiezas a ver las señales. ¿Y cuáles son esas banderas rojas de un mal político? De un político tóxico, como mira, ¿cuál podría ser? Te voy a dar así. Es uno. Número uno. Se esmera mucho en su imagen personal. Ok. En qué ángulo es el mejor, de qué color se tiene que vestir, paga consultores de qué color, y verse así muy engominado y una imagen así como muy específica. Como exitosa. Así. Sí, ojo. Otra bandera roja es en una campaña que llegue uno con así, bueno, un despliegue de cosas maravillosas y trae quien baila, quien canta, harta propaganda, muchos carros, mucho ruido, bocinota, banda, todo eso. Ojo, no tiene proyecto. A alguien le está debiendo. Exacto, tiene que hacer alarde de mucho, así como muy producidos, pues, como muy producidos. Entonces, si está muy producido, ojo. Ok. 3, escúchala hablar. Si te llegan los puros lugares comunes, ahora sí vamos a progresar, ahora sí el cambio. Ahora sí no sé qué, sí, pero no te dice cómo y cuáles son sus propuestas más allá
de, ay, sí, les voy a hacer una calle y les voy a hacer una banqueta y voy a poner un hospital de perritos, ¿sí? Un proyecto integral para la sociedad, para el pueblo. ¿Cómo nos va a ir mejor al pueblo? Y además, ¿cómo se va a eslabonar una cosa con otra y con los otros niveles y órdenes de gobierno? Eso te tendría que decir. Si no te dice eso, ojo, mucho ojo. Otro foco rojo. Alguien que llega a prometer. ¿Y a qué me refiero a prometer? Una cosa es proponer y otra cosa es prometer, Beto. Ok. Porque yo te propongo un plan de gobierno, te propongo acciones que vamos a hacer grandes líneas de políticas públicas, etcétera. Y otra cosa es te prometo. ¿Qué te prometo? Pues a mí ¿qué me va a dar? No, lo que quieras. Cuando vayas a verme yo te voy a dar una despensa y te voy a dar una beca y te voy a dar una banqueta y te voy a dar un policía y te voy a poner el alumbrado. Eso no va a pasar. Porque dicen por ahí el prometer no empobrece. Sí. Pero además te promete todas esas cosas así como sueltas, ¿no? No van integradas en un proyecto bien que vayas a ver en beneficio. Porque lo que yo le digo a la gente, ¿qué cosas sí te cambian la vida? No te cambia la vida tener una despensa cada 3 años, no. Ni te cambia la vida un calentador solar. Sí te cambia la vida que tus hijos y tus hijas puedan ir a la prepa y puedan ir a la universidad pública. Te cambia la vida que cuando te enfermes no tengas que vender hasta lo que no tienes para que te atiendan en un hospital privado porque en el público no te atendieron. Te cambia la vida que te atiendan bien en el hospital público. Te cambia la vida que tengas un entorno seguro. Entonces tienes que ver quién sí te lo provee. Esos que salen así, todos producidos, esa es una mega bandera roja, ¿eh? O sea, sal huyendo de ahí. ¡Corre! ¡Sálvate! Sí, sal corriendo. No, ahí no. Entonces, es lo que digo, cuando llega un candidato a verte, para empezar que nunca antes ha ido, que nada más va en campaña. Ese es otro foco rojo, ¿eh? Que se aparece misteriosamente. Ese nomás aparece en la campaña de después y te vi ni me acuerdo, ¿no? Entonces, también sal corriendo de allí, porque no va a volver hasta la siguiente campaña. Le vas a dar tu voto y no va a volver hasta la siguiente campaña y por supuesto que no te va a cumplir las promesas, porque las promesas son vacías. Entonces, son cosas en las que tenemos que poner atención. Y además, Beto, así como las mamás y los papás les decimos a los hijos yo les decía a mis hijos, ¿no? Que los dos son vatos. Y les decía, a ver, hijos, cuando les guste una chava, vean qué onda con las relaciones de esa chava. Y estoy hablando no nada más de otros novios, sino con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos, cómo se lleva con ellos, cómo actúa. ¿Qué piensa de tal y de cual tema? Observen antes de, ¿verdad?, de engancharse. Es lo mismo, hay que decirle a la gente hoy, con los políticos, obsérvenlos. Una persona que va a pedirte el voto, no le des el voto nada más por la primera aparición que dio ahí en tu colonia una vez cada 1000 años. Checa, muchos ya son servidores públicos o han sido. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha estado? ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo se dirige a la gente? ¿Respeta a la población? ¿Qué dice la demás gente de él, de ella? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Hay que buscar referencias. Yo les digo, pues tú no te vas a embarcar con la primera que pasa. Con la que te hable bonito. No, y es que además, si estamos hablando de los tóxicos son bien encantadores, ¿eh? Los narcisistas buenos no tienes idea. Súper seductores. Súper seductores. Muchos mujeriegos, por ejemplo, son narcisistas y entonces tienen todas las artimañas. Y las chavas narcisistas, bueno, son súper así atractivas, ¿no? Entonces, pues sí, está bien, me gusta, sí, está bien, pero primero observa, ve los antecedentes, checa bien. Entonces eso es lo mismo, todo lo humano se parece, Beto. Sí. Porque al final la política es humana. Somos humanos quienes hacemos la política y quienes participamos y todo. Entonces, todo es eso.
Entonces, si tú te fijas en un ámbito de tu vida, por ejemplo, para construir una pareja, ¿por qué no te vas a fijar en el gobierno de la República o del gobierno del Estado o del municipio, ¿no? Claro. Tienes que estar prestando atención a todas las banderas rojas. Ahora, ya hablamos de las banderas rojas, ya hablamos de los políticos tóxicos, que pues son personas que tienen ciertas, o a veces ni siquiera las tienen, pero las trabajan muy bien para manipular, seducir y absorberte. ¿Cuáles podría ser ahora un buen político? O sea, ya vimos ya sabemos que hay un lado malo, oscuro. ¿Cómo identificamos a alguien que es un buen político, que puede llegar a hacer algo muy bueno? Alguien que se anda con el pueblo, alguien que es accesible y que cuando hablas con él o con ella te atiende. A lo mejor no te da la respuesta que tú quieres, pero te va a explicar, te va a decir la verdad. Uh-huh. Quien te diga la verdad está bien. Alguien que tenga proyecto, como te decía, que además a lo mejor no lo has visto muchas veces, porque pues hay que recorrer mucho, pero has visto que siempre anda con la gente. Y otros dan testimonio de eso también. ¿Qué ha hecho antes en su vida? ¿Cómo han sido sus resultados? Ajá. Hay que pelar eso. Entonces, ponte a pensar en eso. Hay que poner atención. Ahora sí que, así como no le sueltes tu amor a cualquier vato o morra que pasó, te hable bonito. No, tampoco le sueltes tu voto a cualquier político que pasó por la esquina. Sí, por favor, no sean facilotes. Para finalizar, bueno, todavía nos quedan 2 minutitos, pero ya hablamos de cómo seguir a un buen político o darnos cuenta de un buen político. ¿Usted a qué político admira? Y obviamente aquí, como pueden ver en la cámara, pues se ve una fotografía en el fondo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabecita de algodón. Cabecita de algodón. ¿Ese es su político que usted admira? Sí, y además lo admiro cada vez más, fíjate, Beto, porque si bien a mí me dicen peje zombie, sí soy peje zombie, hace muchos años, pero verlo gobernar y estar cerca de él gobernando es todo un gozo, porque a pesar de que yo leí sus libros, sabía desde el 2005-2006 cuál era el proyecto de nación que le encabezaba, lo difundí, he recorrido las calles en eso, no me imaginaba en la realidad cómo se iba a operar. Y cuando empecé a ver me quedé impactada. Y verlo hoy todavía, 4 años y medio de su gobierno, salir todos los días a poner el pecho y a decir, este es el rumbo, a pesar de toda la oposición y a pesar de todo, él es un buen político. Y es un político que está por las razones correctas. ¿Lo ves? Lo hace. Entonces, no miente. Te dice la verdad. A veces no se puede algo, pero te lo va a decir. Claro. Y además nos da cátedra de cómo gobernar. Entonces, por eso lo admiro. Ay, dúranos mucho, Andrés Manuel. Sí, ya así puse ahora que fui a la mañanera y puse la foto con él. Es AMLO 2000 siempre. Esa se la robé a Julieta. Ahora sí quiero una vencera. Hashtag AMLO 2000 siempre. Luego rápidamente, ¿cómo le fue en la mañanera, por cierto? Súper bien, es muy emocionante estar allí. Yo fui al cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, que me invitaron, pero estar con el presidente en el Salón Tesorería es muy padre. He estado varias veces allí, siempre es emocionante. Y escuchar cómo están los periodistas participando de manera directa y él les contesta y todo, y además lo hace pues muy natural, genuino, una comunicación, orgánico. Exactamente, así es. Entonces siempre es un gozo ir a Palacio Nacional. Senadora, sección de preguntas de jóvenes que quieren saber su opinión. Braulio Sánchez, senador Antares, me interesa y me gustaría estudiar ciencias políticas. No sé si lo voy a lograr, pero me gustaría que usted me diera un consejo. ¿Cómo podría ser un buen universitario de ciencias políticas? Pues de la carrera que quieras estudiar, un buen universitario es el que se dedica a estudiar. Y no quiere decir que no eche relajo, o sea, sí está padre la edad universitaria y la vida universitaria, pero es poner atención.
Y en carreras como ciencias políticas y todas las que son de ciencias sociales y humanidades es muy importante escuchar de varias corrientes de pensamiento. Porque si te casas con una sola cuando estás estudiando, malo. En general, en la vida, sí, no hay una sola perspectiva. Pero en particular en las ciencias sociales y en ciencias políticas, sobre todo en este momento, tienes que leer de muchos autores, tienes que ver corrientes distintas de pensamiento para poder ser un profesionista exitoso y que pueda ofrecer algo a este país. Ok, ya sabes, Braulio. Carla Manríquez le pregunta, ¿usted, senador Antares, usted tiene algún superhéroe favorito? Ay, pues es que, no sé, mira, a mí me encantaba el Superman. Por guapo. Por guapo y por poderoso, o sea, porque Okay. ese cuate sí las podía todas. Pero luego, como que ahora los muy producidos ya no me gustan. Me gustaba el Superman de allá de mis tiempos cuando yo era niña, que era bien guapísimo, pero era un hombre, pues de carne y hueso, normalito, no tan producido. Ahora ya todos están producidos, hasta los Supermanes de estas épocas, ¿no? Pero ese me cae bien. Tendría que decir que la Mujer Maravilla, porque pues tampoco hay muchas heroínas. Uh-huh. Y las mujeres tenemos que irrumpir en la vida pública y somos superheroínas en lo cotidiano. Entonces hay que exaltarnos. Superman de antes y la Mujer Maravilla. Juliana Vázquez, senadora, ¿usted cree que sea justo el precio del autobús a 13 pesos? Por supuesto que no, absolutamente no. Y aquí es un tema muy importante, fíjate, porque el transporte público sí tiene que considerar que es público. Si tú decides contratar un transporte privado y tienes para pagarlo, pues está bien, es tu derecho. Pero el transporte público debe servir para todos. Y por eso es una de las obligaciones de los gobiernos municipales o estatales. Porque los gobiernos deben dedicarse a mediar la desigualdad. Y no puedes tener un transporte público cuyos usuarios son normalmente las gentes más pobres a un precio tan alto. En León 13 pesos es demasiado. Un transporte mucho mejor que ese en la Ciudad de México cuesta 6, 7 pesos. Recorres mucho más y es mucho más eficiente. Aquí en León, desde que metieron el sistema integrado de transporte, la gente tiene que caminar mucho más y está carísimo. Sí, imagínense, el litro de gasolina en promedio está en 19 a 21 pesos. Uno paga 13 pesos el transporte, que ya casi se compra un litro de gasolina para viajar. Sí, pero es que además no es lo correcto. Uh-huh. No debe ser así. Y es incluido el tema de que primero que lo proveyera el gobierno y si no, que lo subsidie. Porque para eso pagamos impuestos los leoneses. Rafael Uriarte, senador Antares, si usted fuera gobernadora, ¿qué iniciativa haría para las mujeres? O sea, ¿alguna iniciativa urgente para las mujeres? Urgente, lo primero que haría llegando en el día 1 de gobierno, declarar la alerta de género en Guanajuato. Alerta de género. Alerta de género para empezar a tomar una serie de medidas. El declarar la alerta de género en un gobierno no lo hace débil. En realidad lo que hace es decir, vamos a tomar acciones para evitar la violencia en contra de las mujeres en todas sus formas. Y después poner mecanismos eficientes y accesibles para todas. Tendríamos que cumplir un mandato legal que hay de que haya una casa de protección, un albergue en cada municipio. No hay en todo Guanajuato. ¿A dónde se van las mujeres violentadas? ¿A dónde salen corriendo? Entonces, sería tomar esto. Por supuesto, el empezar a mejorar las cuestiones estructurales en favor de las mujeres, garantizarles el ejercicio de sus derechos, salud y educación en primer término. Apuntalar a las mujeres cabeza de hogar, porque las mujeres nos enfrentamos, las que criamos solas a nuestros hijos, siempre nos enfrentamos a mayores dificultades. Entonces apuntalarlas de diferentes formas en programas sociales, porque tienen que salir a trabajar y aparte hacerse cargo del cuidado de sus hijos, y sí queremos que los puedan cuidar bien, porque ellos son el germen de la sociedad. Entonces, habría una política pública muy fuerte en apoyo a las mujeres. Fabián Ramírez, senador Antares, si la invito a los tacos El Cali,
¿me acompañaría? Claro. Sin problema. Sí, claro. Con que no tengan salmonela, vamos. Nos vacunamos. Muy bien. Bueno, señora, pues, ¿sus redes sociales? Búsquenme en TikTok y en Twitter como @AntaresVazAla, en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez Alatorre. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. A las mujeres mexicanas que han criado hijos e hijas solas. Miles de mujeres mexicanas y en el mundo crían solas a sus hijos e hijas. Que la mujer no conoce los derechos. Ya no, mujeres, es muy importante que todas conozcan el derecho que ahora tienen sus hijos e hijas a recibir alimentos o la pensión alimentaria de parte de su padre.